Hola, bienvenidos a nuestro servicio en español. Vamos a pasar un tiempo en adoración, así que los invitamos que entren en la presencia de Dios con nosotros. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias que tú habitas las alabanzas de tu pueblo. Te pedimos, Señor, que haces tu voluntad en nuestras vidas. Te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Para los que cadenas arrastran, los cautivos y los que se alejaron. Hay buenas noticias para los que dudan, los que fallan, porque Dios ha llegado para salvar. Nos rescató, nos rescató del pecado, nos liberó. Es la canción de celebración, te alabamos, nos rescató. Es belleza la batalla y riqueza la pobreza, desde cerca de quien siempre adoró. Descanso y verdes pastos para los que estén cansados, es la vida, el camino. El camino y la verdad. Nos rescató del pecado, nos liberó. Es la canción de celebración, le alabamos, nos rescató. Ven y sé libre, vive sin miedo. A los pies de su cruz hay redención para cada aflicción, aquí en los pies de su cruz. Ven y sé libre, vive sin miedo. Ven a los pies de su cruz, hay redención para cada aflicción, aquí en los pies de su cruz. Nos rescató del pecado, nos liberó. Entonces la canción de celebración, le alabamos, Él nos rescató. Le alabamos, Él nos rescató.
Yo les quiero invitar que busquen en sus Biblias, si tienen Biblias, el libro de San Mateo, capítulo 16, versos 13 a 19. Dice, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Y él les dijo, ¿y ustedes, quién dice que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. En este pasaje Jesucristo está conversando con sus discípulos y Él les pregunta, ¿quién dicen que soy yo? Y Simón Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro recibió por revelación espiritual esta revelación de que Jesús es el Salvador. Y Jesús le dijo en el verso 17, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego Jesús le dice algo muy interesante en el verso 18. Él dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor dice a Pedro que el infierno no va a prevalecer contra mi iglesia. Jesucristo ve a su iglesia como una iglesia de poder. Les dice luego en el verso 19, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Cristo dijo, yo te doy las llaves del reino de los cielos. Las llaves nos dan acceso a un lugar. Si yo te doy las llaves para mi casa, tú tienes acceso para entrar en mi casa. Jesús le dijo a Pedro, cuando él recibió la revelación de que tú eres el Señor, tú eres el Salvador, era una revelación espiritual que vino a él. Jesús le dijo, bienaventurado tú eres. Y él dijo que yo te voy a dar, por tu confesión de fe, por tu revelación de quién soy yo, como tu Salvador, yo te voy a dar acceso, te doy las llaves al reino de los cielos, y lo que tú desates en la tierra va a ser desatado en los cielos. En Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Como hijos de Dios, nuestro hogar está en los cielos. Colosenses 1:13 dice, porque Dios nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nosotros ya no pertenecemos al diablo. Cuando nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Señor, llegamos a ser hijos de Dios. Hay un dicho en el mundo donde dicen que todos somos hijos de Dios. Pero eso no es lo que nos dice en la palabra de Dios. La Biblia dice que los que se someten a Dios para hacer su voluntad son sus hijos. Y los que se someten al diablo para hacer su voluntad son los hijos del diablo. Entonces los hijos de Dios son los que han nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Son los que han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Necesitamos comprender o entender que Dios creó al hombre y la mujer uno para estar en relación con ellos. Y dos, nos dio dominio en la tierra. En el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis, capítulo 1, verso 27 a 28, dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó.
varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sean fecundos, multiplícanse, llenan la tierra y sométenla, ejerzan dominio. En Salmo 115, 16 dice que los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Jesús dijo a Adán y Eva que llenaran la tierra, dijo: sométanla y ejerzan dominio. Entonces, ¿qué pasó? Algo pasó. Cuando pecaron en el huerto, ustedes conocen la historia, pecaron en el huerto, comieron del fruto del árbol prohibido. Ellos se sometieron al diablo y entregaron su autoridad a él. La Biblia dice en el libro de Romanos 6, 16 que nosotros somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Ellos obedecieron a Satanás y ellos entregaron su autoridad a él. Y ahora todo lo malo que existe en el mundo existe por causa del pecado, por causa de la rebelión de ellos. Pero las buenas nuevas son que Dios envió a su Hijo Jesús al mundo. Él vino al mundo como un hombre. Él pagó el precio por nuestros pecados en Calvario. Y Efesios 2, 8 a 9 dice que por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un don de Dios. Dios hizo un camino para hacernos volver a Él. Cuando el hombre pecó, Él hizo un camino por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús nos lava, nos limpia de todo el pecado. Él derramó su sangre en la cruz, pagando el precio por nuestros pecados. Él pagó de una vez el precio por los pecados de toda la humanidad, y la Biblia dice que todo aquel que invoque su nombre será salvo. Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es nuestro camino. Él hizo el camino para poder llegar otra vez al Padre. Y no solo nos salvó, gracias a Dios que Jesús nos salvó, Él nos devolvió la autoridad que perdieron Adán y Eva en el huerto cuando se sometieron al diablo. Lucas 10:19, Jesús dice: miren, les he dado autoridad sobre todo el poder del enemigo. Él dice a su iglesia: miren, les he dado autoridad sobre todo el poder del enemigo. Todo es todo. Si no me creen, léalo usted. Lucas 10, verso 19. Jesús dice: yo les he dado autoridad sobre todo el poder del enemigo. Si nosotros somos nacidos de nuevo, el diablo no tiene nada en nosotros. Somos ciudadanos del reino de Dios. Nuestro ADN espiritual cambió cuando nacimos de nuevo, cuando le pedimos a Jesús que entrara en nuestra vida, que sea el Señor de nuestras vidas. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado, pero que Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Cuando le invitamos que entre en nuestro corazón, algo pasa que es sobrenatural. El Espíritu Santo de Dios viene a vivir en nuestra vida, en nuestro corazón. Nosotros somos seres espirituales. Antes éramos hijos de Dios, nuestro Padre, éramos hijos del diablo. Nuestro Padre era el diablo cuando nos sometimos a Él para hacer su voluntad. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, llegamos a ser hijos de Dios. Ya les expliqué que somos seres espirituales y les quiero mostrar esto. Esto es un ejemplo de que somos personas con tres partes. Nosotros somos
un espíritu. Nuestro espíritu es lo que vive para siempre. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro espíritu que estaba muerto debido al pecado vuelve a vivir con la vida de Dios. Su Espíritu Santo viene a vivir en nuestro corazón y nos hace hijos de Dios. El Espíritu Santo es el sello, es la garantía de nuestra salvación que tenemos en Él. Somos un espíritu, el espíritu es lo que vive para siempre. Si alguien ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, su espíritu cuando morimos va a ir al cielo. Si no ha aceptado a Jesucristo, el espíritu va al infierno. Somos un espíritu, tenemos una alma. La alma consiste de nuestras emociones, nuestros pensamientos y vivimos en un cuerpo. Tenemos un cuerpo. Cuando yo muero, mi cuerpo va a ser sepultado, pero mi espíritu es lo que va a vivir para siempre. 1 Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, llegamos a ser un espíritu con Él. El Espíritu Santo de Dios viene a vivir en nuestro corazón. Colosenses 1:27 dice que Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria. Esto no quiere decir que solamente cuando llegamos al cielo vamos a ver su gloria. Nosotros necesitamos su gloria aquí en la tierra. Jesús dijo, mi iglesia será edificada sobre la revelación de quién soy yo, lo que hice por ustedes, quiénes son en mí y que se ha vuelto la autoridad como hijos de Dios. Los invito a buscar Marcos 16, 14 a 17. Marcos 16, 14 a 17. Estas son las últimas instrucciones que Jesucristo da a sus discípulos antes de ir al cielo. Él dice, después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando con el Señor y confirmando la palabra por medio de las señales que les seguían. Jesús dijo a sus discípulos, vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y él dice en el verso 17, estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre. Entonces, si predicamos la salvación, hay que predicar el evangelio a toda la criatura, y también señales acompañarán a los que han creído en mi nombre. Debe haber una manifestación del reino de Dios cuando predicamos su evangelio. En el verso 20 dice que ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que les seguían. Entonces los discípulos predicaron por todas las partes, colaborando con el Señor y confirmando la palabra por medio de las señales que les seguían. Jesús dijo a su iglesia, les doy autoridad.
yo les doy las llaves del cielo, lo que atan en la tierra será atado en los cielos, y que señales acompañarán a los que han creído en mi nombre. Él no dijo que los señales acompañarán a los pastores o solo a los profetas, ni dijo que acompañarán a los que van a la iglesia. Él dijo que estos señales acompañarán a los que han creído. Nosotros somos creyentes, ¿verdad? Si para algunas personas es difícil imaginar a la iglesia haciendo todo lo que dijo Jesús, hay que considerar que si nosotros creemos el nacimiento sobrenatural de Jesús, que Él nació de una virgen, que es imposible en lo natural, y si podemos creer que en la creación que Dios habló y que todo lo que hay llegó a existir por sus palabras, y yo puedo ver el poder de sus palabras a mi alrededor todos los días. Dios es poderoso. Mirad las estrellas en la noche. Mirad toda la creación. Cuán grande es. El mismo Dios creó todo. Y el mismo Dios dice que yo les doy mi espíritu. Si nosotros podemos creer que Jesús murió y que después de 3 días resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios, entonces no debe ser difícil creer que el mismo Dios puede manifestarse en nuestras vidas de una manera sobrenatural. Él no solo puede manifestarse, Él quiere manifestarse en las vidas de sus creyentes. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios. Sí, esto quiere decir que andamos en amor, que perdonamos, que somos generosos, pero también significa que como hijos de Dios, nosotros andamos con su poder. Él es todopoderoso. Él nos ha dado su espíritu para que se manifieste en nuestras vidas y en las vidas de los que están a nuestro alrededor. 2 de Corintios 5:16 dice: de manera que nosotros ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. En el verso 17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no conocemos a nadie según la carne. Nosotros no somos solo de carne y hueso. Nosotros somos nacidos de nuevo con el Espíritu Santo de Dios y somos un pueblo sobrenatural. Yo les quiero invitar a leer el libro de los Hechos del Nuevo Testamento, porque allí podemos ver lo que es la voluntad de Dios para su iglesia. Él quiere una iglesia con poder y con autoridad. Él dijo: yo les doy las llaves del reino de los cielos. Él dijo: yo les doy mi autoridad. Y ¿te acuerdas que en Mateo 16:16 Pedro tuvo la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios? Cuando Jesús le preguntó: ¿quién dicen que soy? Pedro dijo: tú eres el Cristo. No, Cristo no es su apellido. Cristo quiere decir que Él es el ungido de Dios. Él reconoció que Jesús era el Salvador, el que vino para salvarnos. Y esa revelación de que Jesucristo, que Él es nuestro Salvador, sí es suficiente para que vayamos al cielo. Es suficiente para salvarnos. Pero Cristo dijo que hay más. Que hay más. Que Él dijo en el libro de los Hechos que Él iba a bautizarnos con su Espíritu Santo y con poder. Y vamos a leer ese pasaje, pero primero vamos a considerar que el mismo Pedro
que recibió la revelación de quién es Jesús y que le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Salvador. Después negó a Jesús 3 veces. Cuando Jesús estaba por ir a la cruz, él tuvo miedo que iba a ser agarrado también y él lo negó 3 veces. ¿Por qué? Porque le faltaba el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo en Hechos capítulo 1, verso 4, dice, reuniéndolos les mandó que no salieron. Jesús está hablando aquí a sus discípulos. Reuniéndolos les mandó que no salieron de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Verso 8. Dijo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en toda Jerusalén y Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús dijo, recibirán poder cuando reciben mi Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 2, estamos en el mismo libro. Leíamos empezando en el primer verso del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad de expresarse. Entonces en este pasaje leemos del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y ahí estaba Pedro esperando la promesa del Espíritu Santo. Y después de recibir el Espíritu Santo, hay que leerlo en el libro de los Hechos. Su vida cambió completamente. El poder de Dios había venido sobre su vida. Y él enseguida, después de recibir al Espíritu Santo, se puso de pie, alzó su voz y empezó a predicar a las multitudes con la autoridad de Dios. Y se añadieron 3,000 almas en el reino de Dios. Y en el próximo capítulo 3, Pedro, leemos que Pedro con el poder de Dios sana a un cojo. En el verso 4 fue arrestado con Juan por haber predicado el Evangelio y en la cárcel seguía predicando. Y cuando en el capítulo 4, verso 18, los gobernantes y ancianos y escribas lo llamaron a Pedro y Juan y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran el nombre de Jesús. Respondieron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El poder del Espíritu Santo le hizo a Pedro un gran testigo, no solo testificando de la resurrección. Y eso es muy importante porque la decisión más importante que podemos hacer es recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero él testificaba el Evangelio con una demostración del Espíritu Santo y con poder, haciendo lo que Jesús dijo que su iglesia iba a hacer, sanando a los enfermos, expulsando demonios, hablando en nuevas lenguas. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, dijo que estos señales acompañarán a los que han creído. Yo no estoy diciendo que tienes que salir de tu casa y buscar un demonio para expulsar, pero sería un gran paso preguntarle a Dios si hay más de su poder para tu vida y si hay un más de su Espíritu Santo que no has experimentado.
porque la voluntad de Dios para su iglesia es que su Espíritu Santo sea manifestado en nuestra vida y en las vidas de la gente que nos rodea. Yo tengo 3 hijas, 2 hijos, pero mis 2 hijas mayores uno tiene 10 años y la otra tiene 13 años. Y hace pocas semanas me tocaba enseñar en la iglesia, y cuando concluí mis estudios, cerré mi Biblia y de repente me vino un dolor de cabeza, y yo casi nunca tengo dolor de cabeza, pero vino un gran dolor de cabeza y me sentí, estuve con muchas náuseas y yo reconocí que era un ataque del enemigo, porque la enfermedad no viene de Dios. Si Jesús dijo que vamos a sanar a los enfermos, entonces podemos, y dice la Biblia que la enfermedad no viene de él, viene de Satanás. Satanás viene, San Juan 10:10 dice, para matar, robar y destruir. Dios es bueno, Él es nuestro sanador. Bueno, reconocí, eso es un ataque del enemigo. Mis hijas vinieron en el cuarto donde yo estuve y me dijeron, mami, oremos por ti, podemos orar por ti. Sí, les dije, claro. Me impusieron las manos, oraron por mí en el espíritu y declararon sanidad en mi cuerpo, y de repente se fue el dolor de cabeza, las náuseas, se fueron, se fue la enfermedad de mí. Y alguien puede decir, que eso es coincidencia. Yo te quiero decir que no es coincidencia. Cristo dijo que los que creen en mí, dice que estos señales van a seguir a los que creen en mí. Y dijo que a menos que nosotros tenemos la fe como un niño, no podemos entrar en el reino de los cielos. Nosotros como hijos de Dios debemos creer su palabra, incluso las partes que no comprendemos. Para mí, yo no crecí en una iglesia o una casa, cristiana. Nunca íbamos a la iglesia. Y cuando yo escuché por primera vez del hablar en lenguas, yo no lo entendí. Pero la Biblia dice que bienaventurados son los que tienen hambre y sed para la justicia, porque ellos van a ser llenados. Y yo, por tener hambre en mi corazón, hambre para conocer a Dios, me rendí. Y al instante, la primera vez que estuve en un ambiente de fe, en una conferencia cristiana, me rendí, fui llena del Espíritu Santo, comencé a adorar a Dios en una lengua celestial, y yo les quiero decir que eso cambió mi vida, que el temor que había en mi vida, como en la vida de Pedro, se fue. Me dio el poder para poder testificar de Él. Me dio más revelación espiritual para poder comprender las Escrituras. Y si hay alguien que está escuchando y tú no has experimentado el ser lleno del Espíritu Santo, como Jesucristo mencionó en el libro de los Hechos, cuando Él dijo, esperan la promesa de mi Padre, serán llenos del Espíritu Santo. Entonces, yo te quiero animar que tú le pides a Dios que te llene con tu Espíritu Santo, que lees el libro de los Hechos para ti mismo, que no me crean a mí, pero escudriña las Escrituras y pregúntale si es su voluntad. Y yo te quiero decir que sí es su voluntad, que sus hijos sean llenos de su poder y de su Espíritu Santo para poder hacer las obras que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Vamos a concluir con una oración. Padre, te damos gracias por tu Espíritu Santo. Gracias que tú no nos has dejado aquí como huérfanos, sino que tú
enviaste tu Espíritu Santo para morar en nosotros, para darnos poder, Señor, para ayudarnos, Señor. Gracias, Jesús, que tú nos has dado las llaves del cielo, Señor, que tú nos has dado autoridad, Señor, que tú restableciste la autoridad que el hombre perdió en el huerto cuando pecó. Gracias, Señor, por llamarnos tus hijos. Y yo te pido, Señor, que tú nos des más revelación de tu poder, Señor, y que tú nos muestras cómo debemos ser como tu iglesia, Señor. Nosotros somos creyentes, creemos en ti, creemos tu palabra, Señor. Yo te pido un espíritu de revelación en el conocimiento de ti sobre cada persona que está escuchando, Señor. Que te reveles más a cada uno, Señor, y que seamos una iglesia lleno de tu poder, Señor. Que cuando hay una necesidad, nosotros podemos responder con fe, sabiendo, Señor, que el reino de Dios está cerca, que tú estás con nosotros, Señor. Señor, te pedimos que tú derrames, Señor, tu gloria, que tu gloria cubre la tierra como las aguas cubren la mar, Señor. Que nuestras casas sean llenas de tu gloria, que nuestras vidas sean llenas de tu gloria, Señor, y que se haga tu voluntad perfecta en tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.